Hola, bienvenidos al programa Salud Mental. El día de hoy vamos a hablar del trastorno de ansiedad generalizado, que fue llamado también trastorno de ansiedad excesiva. En el 2001, Mar Domingo describió las características como una preocupación exagerada o excesiva ante diferentes aspectos de la vida que pueden sentir niños, niñas o adolescentes durante un periodo de al menos 6 meses. Para hablar de este trastorno, vamos a tener una invitada, Angie Hernández. Ella es psicóloga y nos va a contar un poco acerca de las generalidades del trastorno. Bienvenida, Angie. Muchas gracias, Natalie, encantada de estar aquí en tu programa. Bueno, Angie, para empezar quisiera que nos hablaras un poco de las características taxonómicas del trastorno de ansiedad generalizada. Sí, Natalie, como tú ya lo dijiste, pues para esta ocasión podemos sacar a colación DSM-4, en el cual nos dice que el trastorno de ansiedad generalizada se ubica en el eje 1, que como ya sabemos, este eje habla acerca de todos los trastornos clínicos. Basándonos en este manual, también podemos afirmar que el inicio de este trastorno se hace evidente cuando para los niños, niñas o adolescentes se les es difícil controlar la preocupación de la cual tú ya nos hablaste. Por otro lado, Mar Domingo 2001 también dice que este trastorno puede generar malestar y afectar diferentes áreas. Para esto él hace referencia al área académica, cuando de pronto se genera preocupación excesiva, cuando los niños se ven enfrentados a una evaluación, o también cuando hay poca interacción con pares o pensamientos negativos acerca del daño. Claro, Angie. Bueno, háblanos un poquito de la sintomatología que describe entonces el DSM-4-TR. Sí, Natalie, pues el DSM hace una clasificación de unos síntomas, los cuales dicen que el niño o niña adolescente debe presentar como mínimo uno para que sea diagnosticado con este trastorno. Los síntomas son los que veremos a continuación. Los síntomas son: 1. Inquietud o impaciencia. 2. Fatigabilidad fácil. 3. Dificultad para concentrarse o tener la mente en blanco. 4. Irritabilidad. 5. Tensión muscular. 6. Alteraciones del sueño, es decir, dificultad para conciliar o mantener el sueño o sensación de sueño no reparador al levantarse. Como Angie ya nos ha contado, en esta lista aparecen algunos síntomas fisiológicos. Sin embargo, en otras fuentes también se ha encontrado que hacen parte de la ansiedad generalizada la cefalea, la sudoración en las manos, los temblores. Todos estos síntomas podrían también hacer parte del desarrollo del trastorno de ansiedad generalizada. Bueno, Angie, ya hablamos un poco de los síntomas y de las características de este trastorno. Ahora hablemos un poco de esa trayectoria, de ese curso del trastorno de ansiedad generalizado. ¿Cómo se desarrolla, Angie? ¿Qué se ha encontrado en la literatura? Bueno, Natalie, según Jiménez y colaboradores 2005, hablan acerca de que el curso y el pronóstico de este trastorno es crónico y fluctuante, lo cual está vinculado a altos niveles de estrés que pueden aumentar de forma exagerada. Esto puede causar preocupación y malestar en la calidad de vida de los niños, niñas y adolescentes. Sin embargo, estos autores también afirman que con el paso del tiempo y la estabilidad de la persona, estos síntomas pueden mejorar. Sí, claro, Angie. Sin embargo, Jiménez y colaboradores en el 2005 también nos hablan un poco de ese pronóstico del trastorno de ansiedad generalizado. El trastorno de ansiedad generalizado tiene un mal pronóstico, un pronóstico desfavorable, pues este trastorno tiene un poca remisión, en primer lugar, tiene una alta comorbilidad con otros trastornos y presenta un desajuste a nivel familiar y personal en el niño o niña adolescente que padece este trastorno. Hablando ya que hemos nombrado la alta comorbilidad es la presencia del trastorno de ansiedad generalizado junto con otro trastorno. Trastornos como cuáles, la ansiedad por separación es uno de los trastornos que se ha encontrado. Por ejemplo, Rins-Sikeland y Rickels en el 2001 afirman que el trastorno de ansiedad generalizada se puede presentar con trastorno de ansiedad por separación.
Además de esto, estos dos trastornos pueden presentarse a su vez con trastornos depresivos. Sí, claro, Natalie. Además, en otros estudios se ha encontrado que el trastorno de ansiedad generalizada se presenta comórbidamente con el trastorno de ansiedad social. Por otro lado, el Gini Colaboradores 2007 nos afirman que el trastorno de hiperactividad con déficit de atención diagnosticado en niños, niñas y adolescentes se presenta también en conjunto con un trastorno de ansiedad generalizada. Bueno, ya hablamos un poco de la comorbilidad, sin embargo, es importante tener en cuenta un diagnóstico diferencial a la hora de decir que el diagnóstico es trastorno de ansiedad generalizada, puesto que se puede confundir con otros trastornos de ansiedad. A pesar de que puede la ansiedad generalizada presentarse junto con otros trastornos, debemos de tratar de no caer en errores a la hora del diagnóstico. Por tal razón, se debe tener en cuenta que la ansiedad generalizada se presenta ante diferentes ambientes, ante diferentes estímulos o contextos. Se presentan los síntomas ansiosos. Por ejemplo, si un niño presenta síntomas ansiosos ante una situación en específico, no estaríamos hablando de ansiedad generalizada, sino probablemente de fobia específica. O si de pronto el niño presenta síntomas ansiosos cuando se ve expuesto ante situaciones sociales, probablemente no sea ansiedad generalizada, sino fobia social. Entonces es importante a la hora del diagnóstico no caer en errores. Además, el terapeuta debe descartar que los síntomas fisiológicos ansiosos no sean de pronto debido a una condición médica o debido a una enfermedad médica. Bueno, Angie, por otro lado también podemos hablar de la etiología, esos modelos que nos explican el trastorno de ansiedad generalizada. ¿Qué modelos hay? Algunos de los modelos que nos explican el trastorno de ansiedad generalizada, ¿cuáles son? Sí, claro, Natalie. Bueno, contamos con el modelo conductual, con el modelo cognitivo y con el modelo de intolerancia a la incertidumbre, que son como los que en este espacio vamos a tocar por el momento. Bueno, podríamos explicar un poco el modelo conductual. El modelo conductual nos hace referencia a que la ansiedad es aprendida por condicionamiento clásico, donde la respuesta ansiosa fue relacionada en tiempo y en espacio con diferentes estímulos, unos estímulos incondicionados y unos estímulos neutros que después van a ser condicionados. Sin embargo, se convierte en patológica cuando el estímulo incondicionado es retirado y las respuestas ansiosas continúan durante el tiempo ante el otro estímulo. Sí, claro, Natalie, eso en cuanto al modelo conductual. En cuanto al modelo cognitivo, este explica el trastorno en niños, niñas, adolescentes cuando hay una visión distorsionada de la realidad. Entonces, por tanto, ahí ven la realidad también como una amenaza, o sea, ven una realidad que no es. Esto genera el desarrollo de un estado de alerta, lo cual genera síntomas somáticos, emocionales y conductas inapropiadas. Todos estos síntomas lo que hacen es mantener un estado anticipado de vigilancia ante cualquier amenaza, ante cualquier posibilidad de amenaza que haya en el ambiente de ellos. Bueno, también habíamos hablado un poco del modelo de tolerancia a la incertidumbre, ¿verdad? Este modelo nos explica que el niño o niña adolescente presenta una inquietud, una incertidumbre ante diferentes estímulos, y esta inquietud, esta incertidumbre la ven un poco como favorable. Exacto, Natalie. Otra cosa es que este modelo hace referencia a unas características que tienen los niños y niñas que padecen de este trastorno, como por ejemplo que siempre hay una falta de confianza en ellos mismos para resolver el problema. Por lo general estos niños ven los problemas como una amenaza. También se genera frustración cuando se enfrentan a un problema y no lo pueden resolver, y por lo general son pesimistas ante los esfuerzos que ellos generan para resolver un problema. Bueno, entonces ya para terminar vamos a hablar un poco de los instrumentos de evaluación que tenemos para facilitar un poco el diagnóstico y no cometer errores. Hay que tener en cuenta que a la hora de utilizar estos instrumentos se debe tener claros los objetivos, ya que hay instrumentos que miden distintos tipos de ansiedad.
Entonces es importante ese cuestionamiento. Angie, cuéntanos un poco de cuáles son los instrumentos que podríamos ver en el área de la psicología para diagnosticar. Bueno, Natalia, en primer lugar tenemos la entrevista semiestructurada, que se emplea generalmente para tener una mayor flexibilidad en el momento de la entrevista. Sin embargo, el único inconveniente que tiene este modo de evaluación es que no hay suficientes estudios que respalden psicométricamente su uso. Los instrumentos que hacen parte de la entrevista semiestructurada son los siguientes. Primero encontramos entrevista para trastornos de ansiedad en niños. Natalie, este instrumento involucra un componente para niños y otro para padres. Generalmente cada entrevista requiere entre 1 hora, hora y media. Los ítems se dirigen a señales cognitivas y situacionales para la ansiedad, la intensidad de la ansiedad, el grado de evitación y acontecimientos precipitantes. Por otro lado, encontramos el formato de evaluación de la ansiedad infantil, el cual tiene como ventaja diferenciar si el consultante presenta trastornos de ansiedad y no otros. Bueno, Angie, cuéntanos otros de los instrumentos que tenemos para evaluar en el área. Bueno, Natalie, también contamos con entrevistas estructuradas, que son las más utilizadas entre los investigadores y los terapeutas para obtener información. Sin embargo, este modo de evaluación puede variar en sus diferentes formas, como por ejemplo el grado de estructuración, el diagnóstico que cubre, su organización y la adecuación a la edad correspondiente. Otra de las medidas que tenemos para evaluar es las medidas de autoinforme. Estas nos permiten conocer un poco la experiencia del evaluado, pero tiene una gran limitación y es que no sabemos muchas veces la veracidad de esos resultados que nos arrojan las pruebas, puesto que el evaluado, el niño, adolescente nos podrían estar diciendo de alguna manera mentiras respecto a su experiencia con los síntomas de la ansiedad. Adicional a eso, hay que tener en cuenta un poco el ajuste. Otro de los instrumentos que nos permite evaluar el trastorno de ansiedad generalizada es la observación análoga. Este método consiste en realizar una situación, diseñar una situación en la cual, lo más real posible, en la cual el niño pueda experimentar síntomas ansiosos, y la idea de esta situación es que nosotros podamos tener una observación directa con estos síntomas que están generando, qué respuestas están generando en el niño o en el adolescente que padece del trastorno. Angie, cuéntanos un poco además qué otros métodos tenemos, como para terminar, qué otro método podríamos utilizar para la evaluación. Bueno, Natalie, en último lugar, podemos hablar acerca de la evaluación psicofisiológica. Relativamente esta es un área nueva en la evaluación conductual. Las medidas utilizadas en el laboratorio para medir la ansiedad por lo general están relacionadas con la frecuencia cardíaca y la actividad ectodermal. Recientemente se han empezado a hacer estudios o maneras de medición, la cual recibe el nombre de presión sistólica, que se puede decir que es equivalente a la medición de la frecuencia cardíaca. Esto como a nivel fisiológico más que todo. Ok, entonces ya podremos cerrar con el tema de trastorno de ansiedad generalizada. Eso fue todo. Gracias por acompañarnos en el programa Salud Mental. Gracias.